Gracias, buenas noches a todos. Les prometo recortar lo que traía propuesto porque inicialmente me habían indicado que tenía 30 minutos, pero bueno, eso no va a ser un problema. A ver, ¿me escuchan todos? Sí, ya me di cuenta. ¿Por qué hablar sobre derecho de desistimiento en relaciones de consumo? Bueno, porque ya que estamos hablando sobre nuevas fronteras del derecho contractual, me parece que este concepto o este instituto es una de las figuras más novedosas y especiales dentro de este campo. Su importancia radica en que rompe con el principio de pacta sunt servanda, así como con la prohibición de arbitrio unilateral de los acuerdos previstos en los artículos 1022, 1023 y 711 de nuestro Código Civil. Con ello, el desistimiento permite que en un contrato de consumo, el consumidor, con su simple decisión, pueda sentenciar la ineficacia del negocio sin necesidad de un proceso que así lo declare y sin justificación ni consecuencia alguna, tan solo con su simple deseo. Y nótese que aún así estamos dentro del campo de la legalidad, es decir, no estamos refiriendo a las personas a recurrir a las vías de hecho, no es que los estamos mandando a agarrar a moquetazos a los empresarios y decir que ya no quiere continuar con el contrato, ni tampoco nos estamos amparando en alguna de las figuras tradicionales del Código Civil, como les mencionaba, de aquellas que permiten que un sujeto pueda escapar de un contrato válidamente realizado, como podrían ser los supuestos de rescisión o resolución de los contratos, ni de aquellos casos en los que el propio Código Civil permite que un sujeto unilateralmente pueda finiquitar un acuerdo, como es el caso del mandato, por su revocatoria o renuncia, del arrendamiento cuando hay falta de estipulación del plazo, de la sociedad civil cuando hay renuncia de alguno de los socios, o bien del depósito cuando se restituye la cosa. Por lo anterior es que se plantea la necesidad de hablar de desistimiento, porque es un instituto que, como les decía, rompe paradigmas en materia de contratación privada y abre todo un abanico de nuevas posibilidades en materia de finalización unilateral de los contratos de consumo. Para entrar en el tema, nuestro sistema de protección al consumidor regula la figura en el artículo 40 de la famosa Ley 7472, que es la Ley de Protección al Consumidor, el cual en esta norma se nos indica, y cito textualmente, en las ventas a domicilio que se lleven a cabo fuera del local o el establecimiento del comerciante o el proveedor, siempre y cuando lo permita la naturaleza del bien, el consumidor, amparado al derecho de retracto, puede rescindir sin su responsabilidad el contrato en un plazo de 8 días contados a partir de su perfeccionamiento. Igualmente, en los artículos 128 y siguientes del reglamento de la ley, que es el número 13.899-Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en la sección séptima se amplía la regulación legal y se nos dice cuáles van a ser los pormenores en los que aplicaremos la figura en nuestro sistema. Lo que pasa es que antes de continuar con el desarrollo legal, me parece que tenemos que hacer un alto y empezar por definir qué debemos entender por derecho de desistimiento. Así, en primera instancia, debemos entrar a la cuestión semántica. Para la figura, Costa Rica ha optado por la denominación que se ha seguido en algunos países de Latinoamérica y países como Colombia, Chile, Uruguay, El Salvador y Dominicana, entre otros, también ha optado por denominarle derecho de retracto, lo cual, a mi opinión personal, me parece que no es la acepción más acertada para la figura, ya que induce a error, tiende a confundirse con el pacto de retracto, retroventa o retrocompra, que se aplica como cláusula tradicionalmente en los contratos de compraventa civil, que en nuestros sistemas o en nuestro código se regulan en el artículo 1094 y siguientes. El retracto civil lo define don Alberto Brenes Córdoba como el convenio en cuya virtud el vendedor de una cosa se reserva el derecho de recuperarla dentro de cierto plazo, mediante la devolución del precio recibido y el pago de lo demás que la ley o el convenio determine. Como veremos, nuestro derecho de desistimiento es una figura mucho más compleja que no tiene nada que ver ni con el retracto ni con la compraventa civil. Más grave aún me parece la técnica legislativa cuando algunos artículos del reglamento
el 130, por ejemplo, ni siquiera hablan de retractarse, sino que refieren a rescindir contratos como sinónimos de ello, es decir, de desistir, con lo cual se acentúa aún más la confusión. Nuestro derecho de desistimiento en su forma legal, porque como tenía previsto ver al final de la exposición, existe también una modalidad contractual que si nos da tiempo por lo menos la mencionaremos. No es ni una cláusula derivada de la negociación, ni una causal de ineficacia derivada de un perjuicio patrimonial injusto, sino que es un derecho inherente a los contratos de consumo, cuyo fundamento jurídico se basa en la desigualdad existente en este tipo de acuerdos, sobre todo en los contratos realizados a distancia, fuera de establecimiento comercial, que es donde legalmente se aplica en Costa Rica. Superada entonces la cuestión de terminología y teniendo claro lo inadecuado de ello en nuestro sistema, queda por definir qué debemos entender por derecho de desistimiento y como de nuevo nuestra legislación no nos da una respuesta, ni de retracto y mucho menos de desistimiento, me voy a apoyar en la legislación española, la cual es reflejo en virtud de la normativa comunitaria de las directivas que en estos temas la Unión ha dictado. Así, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 68 nos dice que el desistimiento es una facultad gratuita, unilateral, discrecional para el consumidor que tiene la capacidad de dejar sin eficacia un acuerdo jurídicamente válido a simple discreción de su titular. De aquí extraemos las principales características. Primero, respecto a la gratuidad, efectivamente es un derecho gratuito para el consumidor, lo cual se proyecta en dos niveles: en el propio ejercicio del derecho, ya que no podrá pactarse penalización o prima alguna en los contratos como prestación a su ejercicio, y en los efectos, ya que aunque pudiera en ocasiones desencadenar gastos como son los gastos de devolución, estos son comparativamente ridículos si los comparamos con el desagrado que puede causar tener que asumir un contrato o un bien de consumo que no es de nuestra entera satisfacción. Así, la gratuidad se convierte en la mejor arma para proteger el propio ejercicio del desistimiento, que sufriría importantes limitaciones en el caso de imponerle al consumidor penas o indemnizaciones para su uso. Segundo, es unilateral porque solo el consumidor puede utilizarlo realizando una simple declaración de voluntad al respecto, lo cual, eso sí, será de carácter recepticio, es decir, para que la figura tenga eficacia jurídica plena debe ser comunicada al empresario. Tercero, es una facultad discrecional ad nutum, porque si se desea desistir, el consumidor puede hacerlo de manera libre y sin necesidad de justificación alguna. No tiene que irle a explicar al vendedor por qué quiere desistir. Su simple declaración de voluntad es suficiente. Finalmente, el ejercicio del derecho de desistimiento tiene dos consecuencias directas. Por un lado, la extinción de la relación jurídica que le precede y como segunda opción, la restitución total de las prestaciones recíprocamente realizadas, es decir, del lado del vendedor la devolución del precio pagado y del lado del consumidor la devolución de la cosa recibida a raíz del contrato. En cuanto a los tipos de contratos en los que se aplica, hemos de indicar que el desistimiento no se consolida como un derecho general del consumidor en el amplio ámbito contractual de consumo. Es una facultad aplicable. No es aplicable, en todos los contratos, sino que es únicamente en aquellos en los que la ley o las partes así lo permitan. En este sentido, el artículo 40 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa de los Consumidores nos dice que es una facultad reservada para ser aplicada a las ventas a domicilio, realizadas fuera de establecimiento mercantil, y conforme el artículo 28 del reglamento, estas serán aquellas que se lleven a cabo fuera del local o establecimiento del comerciante o proveedor, siempre y cuando lo permita la naturaleza del bien. Con lo cual, curiosamente, se deja por fuera los contratos realizados a distancia, que son el segundo tipo de acuerdos en los que tradicionalmente la doctrina y otras legislaciones europeas coinciden en permitir la aplicación de la figura. Ello porque si asumimos que será válido desistir en contratos realizados a domicilio fuera de establecimiento mercantil, porque en ellos, como dice Zimmerman,
el consumidor es abordado sin estar preparado para las negociaciones y además generalmente es incapaz de comprobar la calidad y el precio del producto con otras ofertas, es pues este elemento de sorpresa que coloca al consumidor en una situación especial de desventaja que justifica aplicar la medida. En los contratos a distancia, que son aquellos realizados sin la presencia física de las partes, sobre todo a través de mecanismos que permite la comunicación, como pueden ser los medios telefónicos, el correo tradicional o bien los medios informáticos hoy en día, encontramos la misma situación de sorpresa, pero ya no en cuanto a la situación propia del consumidor que no sabe cómo actuar o cómo comportarse frente a lo que se le está planteando en ese momento, sino que aquí la sorpresa es cuanto al objeto del contrato respecto a la cosa, porque todos nosotros sabemos que lo que se nos presenta o es una simple descripción del bien o bien una imagen, sea fotográfica en un catálogo o en un monitor de computadora, que generalmente tienden a ser muy maquilladas y muy manipuladas de manera tal que se nos presenta como una situación o un objeto idealizado. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que cuando recibimos ese bien de ese contrato realizado a distancia, resulta que guarda una gran diferencia lo que vi en el monitor a lo que estoy recibiendo. Es por ello que en nuestro sistema, en los contratos realizados a distancia, también debiese aplicarse el derecho de desistimiento, es decir, darle la posibilidad al consumidor que no recibe la satisfacción, que no ve cómo sus intereses, diría Yering, se ven satisfechos en virtud del contrato, de desistir del mismo y no necesariamente tener que ir a las vías de derecho a comerse un pleito que va a durar tal vez hasta años y que va a resultar al final de cuentas más oneroso y más complicado que el no recibir la cosa. En cuanto al plazo para desistir, esta es una facultad limitada a un plazo. Así el vendedor puede estar seguro que una vez realizada la venta y transcurrido ese tiempo, pues el contrato es perfecto y ya no le van a devolver el bien, puede disponer del dinero. Pero sí, al ser una facultad de duración limitada, es caducable. Si el consumidor no lo ejercita en el plazo estipulado en la ley, pues pierde la facultad. Entonces, lo que es beneficioso en algún momento para el empresario, también puede resultar complicado para el consumidor que no utilice el plazo legalmente establecido, que conforme el artículo 130 del reglamento es de 8 días hábiles para ejercer la facultad que se le está otorgando. Estos 8 días hábiles se contarán a partir del momento del perfeccionamiento de la venta. Este plazo, si lo comparamos con el de otros sistemas como el español, resulta bastante reducido, ya que si tomamos en cuenta las motivaciones anteriores para admitirlo en los contratos realizados a domicilio y para pedírselo al legislador en los contratos realizados a distancia, nos daremos cuenta que es insuficiente. Es insuficiente porque no me da la opción de meditar la pertinencia de continuar en el acuerdo o de meditar si efectivamente lo que estoy recibiendo es acorde con aquello que yo deseaba. La nueva directiva europea, la número 2011-83 UE, que es la nueva directiva sobre derechos de los consumidores, sigue el modelo alemán, que es el que estaba previsto originalmente en el artículo 355, párrafo primero del BGB, que es el Código Civil alemán. Y ahí se impone un plazo, que dicho sea de paso, a raíz de la directiva, ya es uniforme a toda la Unión, de 14 días para desistir, que se contarán de la siguiente manera. En contratos de servicios a partir de su celebración, y en contratos de venta desde el momento en que el consumidor entre en posesión material físicamente de la cosa comprada, incluso si la recepción se hace en partes, será a partir de la última entrega. Pero el sistema europeo va aún más allá, ya que impone un plazo extraordinario de 12 meses más contados a partir de los 14 días indicados, cuando el empresario o comerciante ha cumplido con su obligación de información al consumidor de su facultad de desistir del acuerdo, cosa que en nuestro sistema ni siquiera se considera, a pesar de que la ley y el reglamento prevén el derecho a información que tienen los consumidores como básico en nuestro sistema, siendo la única obligación que se le impone al empresario de indicar en la factura un lugar para recibir comunicaciones. Incluso podemos agregar que el plazo de 8 días, como les decía,
resulta inadecuado en ciertas circunstancias de los contratos realizados a distancia, porque dentro de nuestra realidad, de nuestros correos, muchas veces en los contratos realizados a distancia han pasado los 8 días y ni siquiera hemos recibido la cosa. Entonces, se nos obliga a desistir dentro de un término donde ni siquiera tenemos la cosa para decidir si nos sirve o no nos sirve, con lo cual no solo se perjudica al consumidor, sino que se perjudica al empresario, porque va a tener un consumidor que le va a desistir con meras dudas, cuando perfectamente, si ha recibido la cosa, ese contrato se pudiese haber perfeccionado. Respecto al modo de ejecución, el artículo 130 del reglamento indica que para desistir el consumidor dentro del plazo deberá enviar una comunicación al vendedor en la que le informe de su decisión de desistir. Si bien es cierto, no impone formalidad alguna para realizar dicha manifestación, sí impone la carga de la prueba al consumidor, por lo que el comunicado deberá hacerse de cualquier forma susceptible de demostración en juicio, ya que por referencia de la Ley del Consumidor al artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública, al menos en este extremo existe la libertad probatoria. Por lo tanto, cualquier mecanismo que el consumidor tenga para demostrar que hizo efectivo uso será válido en el proceso. Incluso admite como válida la notificación que no llegaría al empresario si éste señaló para esos efectos un lugar incierto, erróneo o inexistente, y debemos recordar que ese lugar es el que está obligado a manifestar en la factura, que es la única obligación que se le impone. Es importante mencionar que en el sistema europeo se impone al empresario, aparte de la obligación de información, la exigencia de suministrar un formulario de desistimiento, el cual es un modelo legalmente establecido para todos los sistemas de la Unión, y lo cual viene a facilitar el cómo el consumidor simplemente completa este machote y lo envía. En nuestro sistema, si bien es cierto, tenemos el principio de libertad probatoria, no se nos dice cómo tendrá que hacerse. Entonces, podríamos llegar al supuesto en donde un sujeto que no conozca de derechos, como todos los que estamos aquí, pues no sepa cómo desistir. Y si lo hace de manera verbal, va a tener el problema que después no lo va a poder demostrar en el posterior proceso que se va a venir, porque el 298, así bien es cierto, tiene libertad probatoria, pues es un extremo que tiene él que demostrar, ya que la carga probatoria, pues es quien la tiene. El vendedor, por su parte, contará con un plazo máximo de 8 días naturales para restituir al comprador todos los importes recibidos, de lo cual deberá extender el recibo correspondiente, sin que se indique a qué importe se refiere. Es decir, si es únicamente el principal, que es el valor de la cosa o del contrato, o también incluye los costos extras derivados de la ejecución del contrato. Podría pensar los gastos de envío. En todo caso, el plazo indicado correrá desde el día siguiente a la recepción del aviso de rescisión, porque es el término que utiliza la ley, o a partir del momento en que el comprador devuelva los bienes adquiridos, con lo cual podríamos decir que hay un momento de entendimiento tácito. Si yo se los devuelvo es porque estoy desistiendo, ¿verdad? En cuyo caso correrá desde el día siguiente de la devolución. En el caso europeo, el consumidor está obligado a devolver o entregar los bienes al empresario a más tardar en los 14 días siguientes a la fecha del desistimiento. En este caso será este quien asuma los costos de devolución y sí se permite un uso básico para constatar características y funcionamiento, sin que ello afecte la posibilidad de desistir, siempre y cuando la cosa no sufra menoscabo o algún tipo de deterioro por esa utilización mínima. Es importante mencionar que si el objeto del contrato es un servicio, en ambos sistemas únicamente se podrá desistir de aquellos que aún estén pendientes de realizar, siempre y cuando el desistimiento se realice dentro del plazo estipulado por la ley, y eso sí, el consumidor deberá aportar el coste de aquellas prestaciones realizadas antes de finiquitar el acuerdo. Me queda mencionar que esta posibilidad de palpar el bien, medirlo, utilizarlo y determinar si efectivamente cumple con nuestras expectativas, en nuestra legislación no existe. Nos obliga a devolverlo en las condiciones en que lo recibimos. Incluso podría interpretarse porque la ley es omisa dentro del embalaje original,
con lo cual se causa un perjuicio clarísimo al consumidor porque no tiene la posibilidad de verificar las características del bien, y claro está el vendedor porque le van a desistir de contratos que ya perfectamente podría dar por perfectos. Sobre los efectos de la figura, hemos de indicar que son de carácter ex tunc, pues como dijimos, tiene la capacidad de eliminar los efectos del negocio y retrotraerlos al momento antes de su perfeccionamiento. Con ello, el consumidor se desvincula del contrato, por lo cual acarrea su ineficacia absoluta. Hemos de aclarar que la posibilidad de desistir de un contrato de consumo no es ajena o no exime o no cierra la posibilidad al consumidor de que pueda seguir utilizando los tradicionales remedios jurídicos a los incumplimientos contractuales, la resolución, los vicios de nulidad, el ejercer o reclamar la garantía por mal funcionamiento, por vicios ocultos, cuando así proceda. Simplemente se le da una nueva oportunidad para desistir y declarar la ineficacia de un contrato que simplemente no llena sus expectativas. Tampoco le resta la posibilidad de acudir, como les mencionaba, a las vías judiciales o a las vías administrativas a través de las quejas en la Comisión Nacional del Consumidor. Finalmente, hay que agregar que tanto en nuestro sistema europeo como en el nacional se imponen excepciones al uso del derecho de desistimiento en ciertos tipos de contratos, los cuales, conforme al artículo 135 del reglamento, son dos. Primero, cuando el objeto del acuerdo sean bienes consumibles, perecederos o que no puedan ser revendidos una vez usados o instalados, lo cual es lógico, estamos evitando el perjuicio para el empresario. Y en segundo, cuando el objeto sean bienes confeccionados o elaborados a la medida o importados por encargo especial de acuerdo a las necesidades propias del comprador. De nuevo volvemos al supuesto de guardar el equilibrio del sinalagma jurídico. No vamos a causar, por pretender tutelar a la supuestamente parte débil del acuerdo, causar injusticias en la parte entendida como la parte pues que tradicionalmente se ha entendido como parte fuerte en este tipo de acuerdos. No sé cómo andaremos del tiempo. Ya estamos. Bueno, me quedaba mencionar, aparte de las conclusiones, que aquí sí le voy a pedir unos segunditos, el desistimiento contractual, que es aquel que amplía las posibilidades del desistimiento legal y es el que se deriva de la negociación entre los sujetos, aquel que el empresario da como una ventaja comercial, como una oferta, en la oferta del contrato, aquello de que si no le gusta, devuélvamelo y yo se lo recibo. Eso es lo que identificamos como desistimiento contractual. Sin embargo, lastimosamente nos queda en el tintero, nada más decir que se aplican las reglas de la autonomía de la voluntad y como es una especie del género, aplican las reglas legales del desistimiento legal. A manera de conclusión, he de indicar primero que dentro del ámbito del derecho privado podemos identificar al derecho de desistimiento como un nuevo modo, ajeno al derecho civil, de extinguir obligaciones, ya que tiene la facultad de finalizar relaciones jurídicas preexistentes. Dentro del ámbito eminentemente contractual, es una oportunidad que se le da al consumidor de reflexionar acerca de un consentimiento otorgado al momento de suscribirlo, el acuerdo, oportunidad también que la legitima para retirarlo a posteriori. Desde una perspectiva económica, es un instrumento de política de confianza y seguridad para los mercados, incentivando el flujo de capital a través de una política de intervención que incita la demanda de bienes y servicios y con ella la competencia de empresarios. Claro que yo voy a preferir aquel que me permite devolver la cosa si no me gusta, en detrimento del que no lo hace. También es un mecanismo de resolución alterna de conflictos, ya que al permitir que el consumidor pueda desistir del acuerdo y con ello repetir las prestaciones contractuales hechas, evitamos la fuente de conflicto que podría derivar en un conflicto judicial y así nos evitamos meses y años de litigio. Simplemente en un término muy corto devolvemos la cosa y usted me devuelve el dinero y aquí todos felices para la casa. Finalmente, lastimosamente nuestra regulación sobre el tema es escasa, ambigua, poco atinada
y no sistematiza de la mejor manera la aplicación de la figura, dejando importantes lagunas en su regulación como en los contratos a distancia, sino que además comete errores serios en su simple conceptualización y llama poderosamente la atención que se le visualice como un instituto de segundo orden, ya que su regulación está hecha en el reglamento y no en la ley. Y recordemos que este es un tema de derechos fundamentales, donde debe imperar el principio de reserva legal. Muchas gracias.